Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca del tema de la salvación. Y hoy vamos a contestar una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo se puede saber si alguien ya es un hijo de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. El plan de salvación de Dios es muy elaborado. Depende de la obra perfecta de Jesucristo nuestro Señor. Esa obra consiste en que el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, de perfecta obediencia en cumplimiento con todas las Escrituras y con la ley de Dios. Después, Él murió por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos para ser el Rey de todos. Ahora, a los seres humanos se nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro soberano Salvador. Dios ha prometido una gloriosa y segura salvación eterna a quienes se convierten a Cristo. Y muchos afirman haberlo hecho ya. Sin embargo, no todo el que dice ser salvo irá al cielo. Si bien confesar públicamente nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador es una muestra auténtica de que somos salvos, como expliqué en la enseñanza anterior de esta serie, también no es definitivamente la evidencia suficiente para tener seguridad de salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como podemos ver, confesar a Jesús como Señor, pues es una evidencia de que nosotros somos hijos de Dios en verdad, pero no es la única evidencia, porque va a haber mucha gente en el día del juicio que va a decir con sus labios que Jesús era su Señor, y el Señor Jesucristo les va a decir a ellos, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Por lo tanto, la evidencia por excelencia de que alguien es un hijo de Dios es una nueva vida, una nueva manera de vivir. De hecho, de eso se trata ser hijo de Dios, de nacer de nuevo y empezar una nueva vida. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que los que están en Cristo son una nueva creación. Voy a leer para ustedes 2 de Corintios 5, 17. Si tienen su Biblia a la mano, pueden buscar, por favor, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios. Está un poco adelante de Romanos, sigue 1 Corintios y entonces 2 Corintios. 2 de Corintios 5, 17 en la Biblia de las Américas. Leo en voz alta para ustedes, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Como podemos ver en versículos como este, Dios declara que cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Algo nuevo ha empezado dentro de nosotros. En otro pasaje de la Escritura, la Biblia lo llama una vida nueva o novedad de vida. De hecho, es Romanos 6:4. Una nueva vida es la evidencia clara y definitiva de que una persona en verdad es un creyente que ha nacido de nuevo y que es un hijo de Dios. En Romanos 6:4 lee de la siguiente manera. Romanos 6:4. Voy a leer en voz alta si ustedes quieren acompañarme con sus Biblias y si no, presten atención. Romanos 6:4, la Biblia de las Américas. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida, una vida nueva. Es la mejor prueba en que nosotros podemos evidenciar que Dios ha hecho la obra de salvación. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se ve esa vida nueva? ¿Cómo se ve la nueva vida en Cristo en detalle? ¿Qué cosas podemos ver que suceden en la vida de aquellos en quienes Dios ha hecho nacer de nuevo, asegurando para ellos su salvación? ¿Cómo se ve en la práctica esa nueva vida?
Bueno, esa es la pregunta que voy a responder el día de hoy. Entonces, el título de este mensaje es una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo saber si usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo saber si usted de veras puede decir que esa seguridad de salvación que goza es auténtica y no es ficticia? ¿Cómo saber si usted es un verdadero hijo de Dios a la luz de la Biblia? La vida nueva que Dios infunde en la vida de las personas que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo, esa vida nueva tiene alcances en toda su manera de vivir. Toca su manera de pensar, toca sus sentimientos y toca su voluntad. Podemos decir entonces que la vida nueva se va a manifestar en la vida de aquellos que son auténticos hijos de Dios porque hay un cambio auténtico en su manera de pensar, en su intelecto, en su manera de sentir, en sus emociones, en su manera de vivir, en su conducta, es decir, en su voluntad. Es decir, es una vida nueva con alcances integrales. Los 3 puntos de mi enseñanza el día de hoy son precisamente esos. Los rasgos o las evidencias de la vida nueva en la manera de pensar de una persona, las evidencias de la vida nueva en la manera de sentir en una persona y las evidencias en la manera de la vida nueva en una persona en su voluntad, en su conducta. Esta es la forma en que tú puedes autoexaminarte y darte cuenta si tú tienes las marcas bíblicas de que eres un auténtico hijo de Dios. Esta pregunta es muy importante porque usted podría suponer que ya es un hijo o una hija de Dios cuando en realidad todavía no lo es. Usted podría tener una falsa confianza en que su salvación es segura cuando usted ni siquiera ha recibido la salvación. Otra cosa, usted puede ser un auténtico hijo de Dios y luchar con dudas acerca de su salvación. Así que la respuesta a la pregunta de hoy va a ser muy aclaradora en muchos sentidos para todos los que tengan interés en el tema de la salvación. Así que vamos a ver en primer lugar, a nivel intelectual, cuál es la evidencia de una vida nueva en un auténtico hijo de Dios. Y podemos decir que la marca definitiva a nivel intelectual de que alguien goza de vida nueva es que la persona acepta la Biblia como la máxima autoridad. Esa es la evidencia de la vida nueva en tu manera de pensar. No solamente una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, que es un auténtico hijo espiritual de Dios, no solamente él oye la Biblia, sino que la acepta como su máxima autoridad. La Biblia, no solo en sus palabras, pero en su doctrina, en su enseñanza, en sus principios. Es decir, un auténtico hijo de Dios no solamente escucha el Evangelio y profesa creer en él, sino que Dios produce en él un cambio de actitud respecto a la Biblia misma, a la sana doctrina. Es decir, el verdadero hijo de Dios acepta el mensaje de Dios. No puede decir a alguien que es un auténtico hijo de Dios y seguir despreciando la enseñanza bíblica. Vamos a ver algunos pasajes que demuestran esta verdad. El primero que vamos a leer está en Juan capítulo 7. Les voy a dar tiempo que busquen el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 7, versículo 16 y 17, por favor. Le voy a dar la oportunidad a uno de ustedes, allí en el hogar, que tome su Biblia en Juan 7, 16 y 17 y lea en voz audible para todos los demás. O si usted está solo, lea en voz audible para usted. Juan 7, 16 y 17. Adelante, lean. Gracias. Observen lo que dice el versículo 16. El Señor Jesús es el que está hablando en este versículo. En primer lugar, el Señor Jesucristo dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y el que lo envió fue Dios el Padre. Entonces, la primera cosa que vemos en este versículo es que hay un carácter inseparable entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de Dios. Es decir,
En términos prácticos, nosotros vemos una unidad inseparable entre la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Todo eso es la palabra de Dios, el consejo de Dios, la verdad de Dios. Entonces, dice en el versículo 17 además, dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, entonces es obvio que si una persona ha nacido de nuevo, esta persona ahora quiere agradar a Dios, por eso ha nacido de nuevo. Entonces, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Diga, sabrá. Repita, sabrá. ¿Qué es saber? Saber habla de el conocimiento intelectual. Hay un reconocimiento en la conciencia de un nacido de nuevo de que la palabra de Dios, la Biblia, es de verdad palabra de Dios y la acepta. No puede decir a alguien que ha nacido de Dios y al mismo tiempo rechazar la Sagrada Escritura. Entonces, una primera marca de una persona que ha nacido de nuevo es que hay una nueva vida y esa nueva vida se refleja en su actitud hacia la verdad de Dios, hacia la Biblia y la sana doctrina. Vamos a ver otros ejemplos de esto en Hechos capítulo 2, versículo 42. El libro que sigue después de Juan, por favor, busquen. Hechos 2. Versículo 42. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a otro de ustedes que pueda leer en voz audible, por favor. Hechos 2:42. Adelante. Gracias. Muy bien, gracias. Observen el pasaje. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Reina Valera lee, a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿De quién está hablando? Está hablando de un grupo masivo de personas que se acaba de convertir a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen en el versículo 41, el versículo anterior dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. Esas personas que se convirtieron a Jesucristo, dice, una primera evidencia es que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos aceptaban la enseñanza de los apóstoles que ellos a su vez recibieron del Señor Jesucristo con una manera continua, de una manera continua. La aceptación de la Biblia y de la doctrina cristiana es una evidencia palpable de que hay una nueva manera de vivir en una persona que se ha convertido a Cristo. Anteriormente éramos ignorantes, indiferentes o hasta insolentes en lo que respecta a la palabra de Dios. Pero cuando Dios produce una nueva vida en nosotros, el primer cambio ocurre a nivel intelectual. Y es lo que llamamos un cambio de no solamente de conocer, pero de aceptar la enseñanza de la verdad. La aceptación de la verdad es una primera evidencia de que hemos nacido de nuevo. Nuestra nueva vida se manifiesta en nuestra manera de pensar, en una aceptación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y por eso tienes que hacerte una pregunta. Si tú te consideras salvo, si tú te consideras un auténtico hijo de Dios, debes preguntarte, ¿aceptas tú la palabra de Dios? ¿La sigues creyendo? ¿Sigues aceptando la doctrina cristiana, bíblica? ¿O simplemente no tienes interés alguno en la palabra de Dios? Bueno, debes de darte cuenta que si en ti hay una resistencia a la verdad, eso es mala señal. O una indiferencia descarada hacia lo que Dios tiene que decir en su palabra, eso es una mala señal. Pero si en ti hay una aceptación de la verdad como está revelada en la Biblia, eso es una buena señal de que probablemente entonces sí ha ocurrido en ti el nuevo nacimiento y eres un hijo de Dios. Pero la nueva vida que Dios produce en nosotros no solo opera en el plano intelectual, sino también tiene alcances en nuestra vida emocional, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Así como a nivel intelectual
el cambio, la nueva vida en Cristo se refleja con una aceptación de la verdad, a nivel emocional, el auténtico Hijo de Dios ahora tiene nuevos afectos. Diga afecto. Muy bien, afectos. Es decir, nuevos sentimientos, nuevas emociones por Dios, nuevo cariño, un aprecio por Dios, por su palabra y un nuevo disgusto por el pecado que antes no existía en su vida. Vamos a ver esto en detalle. ¿Cuáles son algunos sentimientos que reflejan la nueva vida en Cristo? El primer sentimiento que vemos es que cuando alguien recibe la salvación de Dios, experimenta el perdón de sus pecados y comprende a nivel intelectual, no se queda a nivel intelectual, pero eso tiene un alcance emocional en su vida. Y lo primero que experimenta un auténtico salvo es un gran gozo, una emoción auténtica de experimentar y de entender que sus pecados han sido perdonados, de comprender que Dios le ha regalado su gran salvación. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. El primero que vamos a leer está en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, por favor. Muy bien. Le voy a dar la oportunidad a uno de ustedes que lea en voz alta en casa, o usted está solo, lea para usted mismo en voz audible. Primera de Pedro 1, 6. Adelante. Gracias. Pudieron observar que el versículo dice, en lo cual os regocijáis grandemente. ¿Qué es en lo cual? El versículo 5 anterior nos dice que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, en esa salvación, os regocijáis grandemente. Tengo una pregunta para ti. ¿Realmente produce una gran alegría en tu vida tener la salvación que Dios ha comprado con la sangre de Cristo? Que Él te ha regalado por medio de la muerte de Cristo y de su resurrección, la salvación. ¿Produce eso gozo, un gran gozo en tu vida? Bueno, tú puedes examinar eso. Aquí mismo en el versículo 8, observen, 2 líneas abajo, dice, hablando de Jesucristo, la última palabra del versículo 7 es Jesucristo, 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Una vez más, un gozo grandioso por la salvación y por la persona de nuestro Señor Jesucristo son marcas indelebles en nuestro corazón de la nueva emoción que surge de haber nacido de nuevo. Gozo. ¿Hay gozo en tu vida por la salvación? ¿Hay gozo de conocer a Jesucristo? En el nivel, en el plano emocional, uno de los afectos que nacen en la vida de aquellos que experimentan el nuevo nacimiento es un gran gozo por la salvación y un gran gozo por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los sentimientos que se reflejan de manera automática en la vida de los que han nacido de nuevo, en los auténticos hijos de Dios, es amor por la palabra de Dios. No solo la aceptan porque no les queda de otra, sino que la aceptan con alegría, con afecto. No solo es a nivel intelectual, pero hay un aprecio por la palabra de Dios. Escucha cuál fue la actitud de Pablo y los tesalonicenses. En la segunda de Tesalonicenses, él les explica lo que va a suceder en los tiempos del final, en los tiempos del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 10. Dice, está hablando de lo que va a suceder cuando el anticristo venga. Leo el 2:10 de Segunda Tesalonicenses. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está hablando de las personas que no tienen salvación. Y nos va a decir una cosa reveladora. Dice, los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, la verdad no solamente se recibe a nivel intelectual,
se recibe a nivel emocional también. Se recibe con amor. Si tú no hayas sentido un amor y una pasión por la palabra de Dios, eso es muy mala señal. Si para ti leer la Biblia es aburrido, es un tormento, es una carga tan pesada que sientes que no puedes llevar. Si tú solamente lees la palabra de Dios porque te mandan, porque te obligan tus padres o tu esposa o tu esposo, porque te lo condiciona a cambio de otros favores, pero no hay un deseo, una necesidad, una hambre auténtica por la palabra de Dios en ti, esa es mala señal. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que los niños recién nacidos desean la leche y que el nacido de Dios desea la leche espiritual de la palabra de Dios para alimentarse. ¿Existe en ti este amor por la palabra de Dios? ¿Y puedes ver en ti esa señal, esa evidencia de la salvación? No solamente hay amor por la palabra de Dios, pero sobre todo la Biblia nos dice que hay un amor auténtico hacia la persona de Dios. De todos los mandamientos, nosotros tenemos bien sabido, el principal de todos ellos es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser. Entonces, el Señor Jesucristo, hablando acerca del amor que los verdaderos salvos tienen, no se limita a la persona de Dios Padre. Jesús habló muy claramente de que el amor hacia Él como Hijo de Dios es una marca que no falla en los que han nacido de Dios, en los que son hijos de Dios. Vamos a leer algunos ejemplos de esto. Dice en Juan capítulo 8, versículo 42, lo siguiente, y quiero que por favor lo busquen. Este es uno de esos versículos que merece ser memorizado. Juan 8, 42. Busquémoslo en nuestras Biblias. Evangelio según San Juan. 8:42. Muy bien. Voy a esperar a que lo encuentren, los que aún están buscando. Gracias. Ahora le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea, por favor, en voz audible, mientras los demás escuchamos. Así que adelante, designen a alguien y lean, por favor. Juan 8:42. Gracias. Este versículo es muy claro. Jesucristo dijo que si Dios es el Padre de alguien, o dicho de otra manera, si usted es un auténtico hijo de Dios, si Dios fuera vuestro Padre, si ustedes son hijos de Dios, me amaríais. ¿Cómo está tu amor por Jesucristo? ¿Amas a Jesucristo más que a todas las demás personas que conoces? ¿Amas a Jesucristo más que a ti mismo? ¿Amas a Jesucristo más que tu dinero, que tu iPhone, que tu casa, que tu carro? ¿Amas a Jesucristo más que tu propia familia? ¿O al menos vas en esa dirección? Si tú no sientes un amor creciente por Jesucristo, eso es muy mala señal. Él habló de eso claramente. En Mateo capítulo 10, versículo 37. Quiero leer para ustedes. Mateo 10, versículos 37 al 39. Dijo el Señor allí, leo. Dice, Mateo 10, 37 al 39. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ves? Qué claro nos dice la Escritura que amor por Jesucristo es una marca de los verdaderos salvos. ¿Y tú amas a Jesucristo? Debes examinarte. ¿Cómo está tu amor por Jesucristo? Revisa tus afectos. Hay gozo por la salvación, hay amor por la verdad, hay amor por Dios y por Cristo. Y también hay amor por tu prójimo. Especialmente entre todos tus prójimos, entre todos tus semejantes, hay amor por los otros hijos de Dios, por tus hermanos en la fe. Jesucristo fue muy claro. Él dijo en Juan capítulo 13, 35, en esto
Sabrán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Existe en ti un amor auténtico por tus hermanos en la fe? En 1 de Juan 3:14, que ese lo vamos a leer. 1 de Juan 3:14, por favor. Allí se nos dicen de manera reiterativa, de manera clara, se nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Tú amas a los hermanos? ¿Quieres saber si ya tienes la vida eterna? ¿Cómo está tu amor por los hermanos? Agrega: el que no ama permanece en muerte. Entonces, el amor por los hermanos es una marca muy clara de que hemos nacido de nuevo. El amor por la palabra de Dios, el amor por Dios y el amor por los hijos de Dios son sentimientos que fluyen de manera auténtica en aquellos que han nacido de nuevo. Así como hay, entonces, un cambio a nivel intelectual con una nueva actitud hacia la verdad, aceptación de la Biblia, hay un cambio a nivel emocional con nuevos afectos, nuevas emociones, un gozo por la salvación y por la persona de Cristo, un amor por la palabra de Dios, por la persona de Dios, por el pueblo de Dios, y también hay un sentimiento de tristeza, de disgusto cada vez más intenso con lo que respecta al pecado en aquellos que son hijos de Dios. La Escritura dice en Efesios capítulo 4 que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos y Él comunica esa tristeza. Antes, cuando no éramos hijos de Dios, pecábamos y nos enorgullecíamos de eso, nos alegrábamos de eso y hasta alardeábamos y presumíamos. Pero ahora, cuando nacemos de Dios, cuando somos auténticos hijos de Dios y pecamos, ahora nos sentimos tristes. El Espíritu Santo de inmediato comunica su tristeza porque nosotros deshonramos a Dios y este sentimiento perdura en el corazón de los hijos de Dios, de modo que se debilita su práctica del pecado porque en ellos hay un dolor, hay una tristeza cuando hay pecado. Esos son nuevos sentimientos. ¿Tú puedes percibir eso en tu vida? Si tú no puedes percibir estos sentimientos, eso es una buena cosa que debes preguntarte. Y esa es una mala señal si tú crees que eres salvo pero no tienes estos nuevos sentimientos. No hay gozo en tu vida por la salvación y por la palabra de Dios y por la persona de Cristo. No hay amor y afecto por la Biblia, por la persona de Dios, por el pueblo de Dios. Y tampoco hay en ti un dolor por el pecado. Esas son malas señales. Pero si sí lo hay, es buena noticia. Quiere decir que Dios ha empezado la buena obra y que tú eres un hijo de Dios en verdad. No eres perfecto, todavía fallas, pero sí puedes rastrear en tu propia existencia estos nuevos sentimientos de amor por la Biblia, por la verdad, por la persona, por la persona de Dios, por el pueblo de Dios y también un dolor por el pecado. Entonces, hemos dicho ya en primer lugar que el nuevo nacimiento, la nueva vida, se ve reflejada a nivel intelectual con una aceptación de la verdad de Dios, de la Biblia y de la sana doctrina. También lo vemos a nivel emocional, con nuevos sentimientos, nuevos afectos de gozo y de amor por Dios y su palabra y su pueblo, y de disgusto por el pecado. Pero en tercer lugar también hay una nueva vida, se refleja en la manera de vivir, en la conducta, en la voluntad de uno, no solo en el intelecto y en las emociones, pero también en la voluntad y en la conducta. A nivel de conducta, en tercer lugar, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo se ve invadido por un creciente deseo de obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios es una buena señal de que hemos nacido de Dios. Ya hablamos en una enseñanza anterior, dijimos que no solo la profesión de fe, pero la santificación progresiva es una evidencia palpable de que nosotros hemos recibido la salvación de Dios, que hemos sido justificados de nuestros pecados y hemos sido regenerados con nueva vida. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de que guardar los mandamientos de Dios es una evidencia tangible de que somos nacidos de nuevo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, por favor. Busquen Mateo. Mateo 12, versículos 48 al 50.
el Señor Jesús habla. Le dan la noticia de que su madre y sus hermanos llegaron a buscarlo. Y Jesús dice en el versículo 48, dice, pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, es una evidencia de que ha producido Dios una nueva vida en nosotros. ¿Se acuerdan cuando no conocíamos la salvación del Señor? ¿Cómo vivíamos? ¿De qué manera nos comportábamos? Vivíamos nuestra vida ignorando, siendo indiferentes y también siendo incluso intencionales en quebrar los mandamientos de Dios. Alardeábamos por quién era más bueno para mentir, quién era más bueno para chismear, quién ponía los peores apodos, quién era capaz de humillar más a otro. Es decir, había muchas expresiones incluso de orgullo por el pecado. Pero cuando alguien nace de Dios, Dios pone una nueva vida y una nueva actitud hacia el pecado y una pasión por ir creciendo en la obediencia de los mandamientos de Dios, que nadie nos fuerza, nadie. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos lleva en esa dirección, nos conduce a la obediencia de los mandamientos. Esa es la evidencia por excelencia de la salvación, una vida de buenas obras, obras de obediencia, en un cumplimiento continuo de los mandamientos que están explícitamente vinculados con la salvación como una evidencia de que hemos experimentado la regeneración y la justificación. Es obvio que los hijos de Dios fallan en no cumplir los mandamientos de Dios, pero cuentan con este maravilloso recurso, el arrepentimiento. A través del arrepentimiento podemos remediar el fracaso en otros mandamientos que no cumplimos. Y esto, el arrepentimiento, la fe, no solamente en la conversión nos arrepentimos y creemos en Cristo, sino que además continuamos creyendo y continuamos arrepintiéndonos hasta el final de nuestra vida de cualquier otra cosa, como señales que evidencian que somos auténticos hijos de Dios. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo puedes saber tú si eres un auténtico hijo de Dios? Bueno, en una sola palabra, tú puedes saber si eres auténtico hijo de Dios, si tú puedes descubrir en ti que hay una nueva vida. Si tú puedes ver en ti esa nueva vida de la que se nos habla en la Biblia, que eres una nueva criatura, y tú lo ves que hay pensamientos nuevos en tu mente de aprecio, de aceptación por la palabra de Dios, que hay sentimientos nuevos en tu corazón por la palabra de Dios, por la persona de Dios, por el pueblo de Dios, que hay gozo por tu salvación y por Cristo, y que hay un disgusto cada vez más pronunciado por el pecado. Y también lo ves que hay una nueva inclinación de tu voluntad hacia la obediencia. Tú ves una inclinación no solo de apreciar los mandamientos de Dios, pero de obedecerlos, de cumplirlos. Si tú puedes ver esto, aunque no eres perfecto, aunque fallas y no seas perfecta, pero tú puedes ver auténticamente en ti estos sentimientos, estos pensamientos y esta voluntad a favor de la obediencia, entonces no debes de estar inseguro de tu salvación. Debes de estar gozoso de que Dios ha cambiado tu vida y la está perfeccionando. Porque la promesa dice, de Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, Dios, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como puedes ver, somos una obra en proceso de perfeccionamiento. Claro que fallamos los cristianos, por desgracia volvemos a pecar una y otra vez después de que hemos recibido nuestra salvación, nuestra justificación, pero eso no significa que perdemos la salvación cuando pecamos. Lo único que significa es que estamos en este proceso de perfeccionamiento a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra. Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuevos sentimientos positivos hacia Dios y hacia su palabra y hacia su pueblo.
nuevo disgusto hacia el pecado, hacia la maldad, son buenas señales. Un aprecio deleitoso por la Biblia, la palabra de Dios, es buena señal. Una inclinación favorable a la obediencia, una lucha contra el pecado, todas esas son buenas señales. Si tú puedes ver eso en ti, alégrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Alégrate que Dios te ha adoptado como suyo. Alégrate de que eres un hijo o una hija de Dios. Pero ¿qué tal si no encontraste estas evidencias en tu vida? ¿Qué tal si has vivido engañándote? Si tú hiciste una profesión de fe un día de que eres salvo y has creído que eres salvo, pero tú no ves estas marcas en tu vida. Entonces, con todo respeto tengo que decirte, tiembla, deberías estar temblando de miedo. Deberías estar arrodillándote hoy mismo antes de que termine el día y postrarte ante Dios y pedirle perdón por todos tus pecados y por tu actitud indiferente y rogarle con toda devoción que te conceda nacer de nuevo. Dile que te perdone, que te saque de esta adicción por las cosas mundanas y este desprecio y esta indiferencia que tienes hacia su palabra y hacia su persona y hacia la persona de Cristo. Dile que te llene del amor por su pueblo y del amor por su verdad, que te contagie de su disgusto por el pecado, que te conceda ver las auténticas marcas de un hijo de Dios. Porque si estas cosas no van naciendo y creciendo en ti, entonces deberías estar temblando, porque a ti lo que te espera no es una salvación segura. No importa la iglesia que vayas, no importa lo bueno, lo moral, lo socialmente moral que tú puedas hacer delante de los criterios humanos. Si tus criterios para evaluarte no son bíblicos, estás parado sobre una arena movediza y solamente estás acumulando para ti un serio problema para el día del juicio. Mi consejo humildemente es que te arrepientas ahora mismo y te vuelvas al Señor y le pidas que te perdone y que te arrepientes y que te abraces de Jesucristo hasta que Él te conceda sentir estas experiencias de manera auténtica y continua como una evidencia de que Él te ha cambiado. De otro modo, mi consejo es que te mantengas en oración hasta que Él te conceda este maravilloso regalo de la salvación. Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, como tú y como yo. No desprecies el regalo. Y si ya lo recibiste y ves en ti las evidencias, regocíjate. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, que es clara. A través de esto podemos tener claridad, Señor, y hacer un autoexamen para saber lo que tú pides de nosotros. Oro por cada uno de los que han escuchado este mensaje, que lo atesoren y lo pongan en práctica. Especialmente oro por aquellos que se consideran cristianos, pero se han descubierto falsos. Concédeles arrepentirse, Señor. Escucha la oración de ellos, pues están en una situación peligrosa. Te suplico, Señor, que a todos nos concedas hoy seguir en comunión contigo y sentir un apetito y una hambre y una sed de Dios y de tu palabra como antes. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.